Este es un capítulo más de Finanzas Prósperas, donde se habla del capital que mueve el futuro. Soy Jesús Rodríguez, abogado de profesión, especialista en derecho administrativo. Hace más de 5 años me muevo en el mundo de los mercados financieros y hago parte de la cohorte de alta gerencia de Manos Visibles. Hoy estamos en conversación con Milay Garcés, una mujer espectacular que, para hablar de finanzas en el territorio, podemos encontrar una referente importante. Innovación social, todo lo que tiene que ver con la programación económica de las regiones y una líder que atrae riquezas a todo lo que tiene que ver con el Pacífico. Milay Garcés ha sido referente, puesto que ha sido presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura y ha liderado diferentes procesos en los que se ha enfocado en la transformación social, económica y empresarial de la región. Asimismo, ha hecho parte de diferentes programas de manos visibles, como DALE, como Mingalaf y la maestría Poder Pacífico. Hoy hace parte del Ford Global Fellowship, donde lidera diferentes estrategias en las que enfrenta las desigualdades de las regiones y fortalece el desarrollo del Pacífico. Bienvenida. Jesús, muchas gracias también a Manos Visibles por abrir estos espacios que nos permiten compartir, ¿no? Un poco de la experiencia que vivimos en el territorio, también de los retos que tenemos. Y yo me siento muy agradecida de que me permitan tener este tipo de conversaciones, porque en este tipo de conversaciones que está la riqueza de la reflexión, ¿no? Y de cómo vamos a seguir afrontando los retos y las oportunidades que tenemos en el Pacífico. Así que gracias a ustedes por esta invitación. Estupendo, Milagro. Vamos a hablar un poco desde hoy en qué te encuentras, enfocándonos en el desarrollo económico del Pacífico y el papel que juegan las finanzas en esa transformación. Qué interesante. Bueno, ¿en qué me encuentro? Primero decirles que yo soy una soñadora. Yo creo que cuando los sueños se sueñan solos, son solo algo efímero, pero cuando los soñamos de manera colectiva se pueden convertir en realidad. Así que yo creo en el desarrollo económico como una herramienta para lograr las transformaciones que necesita el Pacífico. Así que, ¿en qué me encuentro? Actualmente estoy dirigiendo Margen Colombia, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a activar ecosistemas productivos. Y desde allí creo en las finanzas como una herramienta crucial para que nos repensemos el territorio desde obtener el capital para desarrollar y transformar nuestra realidad. Así que me encuentro ideando, me encuentro reflexionando, me encuentro aprendiendo, me encuentro creando proyectos y sobre todo me encuentro activando ecosistemas. Eso es lo que me gusta hacer. Estupendo. Antes me olvidaba también que eres cofundadora de Pacífico. Tenemos aquí que eres cofundadora de Estila Patrimonio, un colectivo dedicado a promover todo el tema del piche como patrimonio cultural y social del Pacífico. Entonces es muy importante. Claro que sí, tuve el honor con muchas lideresas que hoy muchas de ellas ya no se encuentran en este escenario terrenal. Pero sí, hablando de finanzas, un poco decir que en estos ejemplos puntuales de la riqueza y los activos que es el territorio, hay oportunidad de desarrollo económico y por supuesto el beach es uno de ellos. Fue un honor para mí trabajar en toda la verificación de lo que fue en este sector, pero por supuesto por lo que significaba para las culturas y las comunidades, pero porque también lo veo como un potencial de desarrollo económico para el territorio. Y es el Pacífico diciendo, no nos deis, o sea, permítanos crear riqueza a partir de lo que somos y tenemos. Y así como el bicho tenemos mucho en el gen. Tenemos la música, tenemos el arte, tenemos la bioeconomía, tenemos la geografía. El Pacífico es un lugar supremamente rico y bendecido. Esa es la que piensa de territorio. Perfecto. Tú has estado en diferentes espacios comunitarios, de innovación social, has estado en espacios institucionales, creo que está. Pero ¿en qué momento tú entendiste que el desarrollo económico no solamente se logra tanto con proyectos, sino con la capacidad de estructurar y mover recursos desde los mismos territorios? Bueno, ¿cómo responderte esto? Primero, yo estoy muy agradecida de ser la hija de mi mamá, ¿sabes? Una lideresa de zona rural, de procesos de mujeres, que de pequeña me hizo entender.
la importancia de tener principios y sobre todo me crió con uno muy transversal que es que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y en ese ejercicio de servir para vivir siempre estaba reflexionando alrededor de nuestras realidades, de por qué cuando me dio la oportunidad de salir de la ciudad, mucho de lo que escuchaba era no se puede en el Pacífico, no se puede en Buenaventura, tenemos que irnos, pero cuando estaba en otra ciudad, queremos ir a Buenaventura, en el Pacífico, es donde está. Entonces, esa contradicción me hacía preguntarme, pero ¿qué es lo que pasa, cierto? Y es allí cuando empiezo a entender cómo las necesidades transversalizan y un poco ralentizan el desarrollo. Entonces, cuando hacía ese paralelo en ciudades capitales, donde jóvenes ya estaban innovando, donde estaban creando, estaban viendo, pero iba al territorio y la brecha cognitiva estaba ocupada en comer, ¿no? En que hubiera agua, en que hubiese energía, pues tú no tienes espacio para crear ni innovar. Entonces entendí esa intersección entre el desarrollo económico, pero también entre el impacto social de la vida de las comunidades. Y es allí cuando decidí un poco centrarme en acompañar el desarrollo económico del Pacífico y del litoral específicamente. ¿Qué pasa? Por equiparar la balanza y empezar a que las necesidades básicas estén satisfechas para que empecemos a crear. Y en que todos entendamos que la misma carretera por la que va a pasar el trotocamión con la grande importación es la misma carretera por la que va a pasar la señora que necesita ir para la cita médica. Entonces empecé a un poco apropiar una premisa muy importante para mí y es que no puede haber desarrollo económico en un ambiente que no sea socialmente saludable. Y allí comienzo a desarrollar proyectos de impacto socioeconómico con impacto social. Para mí es una interdependencia, o sea, se tiene que cumplir ese relacionamiento. Entonces, desde los distintos roles, desde MIT, desde la Fundación Sociedad Portuaria y uno de los más recientes de la Cámara de Comercio de Buenaventura, empezamos a desarrollar proyectos de desarrollo económico con ese enfoque para poder hacer lo posible, hacer que pasaran cosas en Buenaventura que de otra manera no pasarían. Cosas como llevar Amazon a Buenaventura para que jóvenes que tenían la capacidad pudieran trabajar desde allí, pero nos encontrábamos con problemas como la energía para que los contratos pudieran ser de largo plazo. Entonces allí donde empiezo a crear proyectos con este enfoque y donde las finanzas para mí cumplen un rol crucial y no podemos estar exentos de esa conversación. Hablamos de diferentes limitantes que tiene uno como emprendedor, como empresario, como ciudadano de nuestras regiones. Pero dentro del camino de tu experiencia, ¿cuáles son los limitantes que te marcaron en el tiempo, que te obligaron a buscar nuevas formas de economía para la región? Los limitantes, todas las que se te puedan ocurrir, la energía, el agua, la vía cerrada, la seguridad. Entonces, cuando tenía oportunidad, por supuesto, de compartir en espacios donde me estaban hablando, debemos llevar un proyecto de inteligencia artificial al Pacífico y la IA y todo este tipo de situaciones y teníamos conversaciones muy interesantes, pero yo estaba centrada en cómo va a llevar la energía para llevar el proyecto a Río Cajambres, por ejemplo. Entonces, es allí donde entiendo que es crear este ecosistema para que el desarrollo económico llegara, era parte de mi trabajo. Entonces, no pensaba solamente en el proyecto, ¿no? El proyecto para la empleabilidad de los jóvenes, el proyecto para que una empresa se dé, sino en todo el ecosistema que necesitamos activar para que el proyecto llene. Por ejemplo, te contaba lo de Amazon, entonces teníamos que hablar con Celsia, ¿no? Para que esto se pudiera dar. O teníamos que ver cómo acompañar a la administración distrital para que la vía estuviera despejada, cómo podíamos acompañar a las comunidades para que esto sea posible. Entonces, ese tipo de limitantes que tienen que ver con las necesidades básicas en el territorio termina siendo lo mismo que se necesita para desarrollar la economía y las finanzas. Por eso considero que hablar de desarrollo económico, hablar de finanzas es una manera de transformar las realidades de las comunidades. Y lo otro, Jesús, que para mí era también importante, es que yo no entendía por qué a la fotografía del desarrollo económico le faltaban rostros, ¿no? Y da la casualidad que esos rostros pues son de mujeres afro, mujeres indígenas, hombres afro, hombres indígenas, jóvenes. ¿Y esto es casualidad o es causalidad?
Y es ahí, y es ahí donde el trabajo de los que activamos en este ecosistema tiene que encontrar un lugar. Entonces, ¿dónde está mi lugar para acompañar este ecosistema? Y mi lugar es ayudar a la inserción de este desarrollo y un poco entender que es necesario democratizar la economía. Yo creo en la creación de riqueza compartida y que no puede ser que en la creación de riqueza haya unos actores, unos activos y otros pasivos. Y nuevamente la casualidad en que nosotros somos los pasivos. Entonces, pues ese rol yo siento que tiene que ser intencionado, creo que tiene que ser decidido. Yo considero que tenemos que haber personas que ocupado porque haya creación de riqueza en la gente negra, en la gente de zona rural, en la gente indígena, en las mujeres y en los jóvenes. Y ahora bien, esto no es un capricho, no es que tenga porque tiene que ser, es que tenga porque generemos las oportunidades para que esto sea. Entonces, programas como el que acaba de abrir Manos Visibles, que es que jóvenes de lugares como El Tambo, Buenaventura y otros más vengan a la capital del departamento a estudiar en una de las mejores universidades de finanzas, es una apuesta decidida. Y es de ese tipo de apuestas de las que hablamos o que desde la Cámara en su momento, desde Margen, ¿no? Y digamos, tenemos que hablar con empresarios que permitan que las sociedades empresariales haya gente del territorio socio, es una decisión también. Entonces, en esos ecosistemas que estamos activando, nuestras negociaciones son esas. Bueno, esta empresa se va a crear, pero ¿cuánta gente del territorio es accionista? ¿Y cuánta gente del territorio va a poder ocupar, por supuesto, los roles de gerencia, de dirección? Pero por supuesto, para ello hay que tener las capacidades y nos interesa propiciar que esas capacidades se den y estén. Por supuesto, hay un tema muy importante, un tópico que se viene hablando mucho, es el tema de la soberanía financiera. Hablamos de algo más profundo, de simplemente el acceso al capital que tienen los ciudadanos, los territorios. Y es algún tema más profundo en el que podemos enfocarnos en el cómo crear riqueza, cómo reestructurar todo el tema de los recursos y lo más importante, el poder decidir dónde se invierte, cómo se invierte y cuándo se hace. Desde tu experiencia en el Pacífico, ¿dónde se concentra hoy el poder económico? ¿Y qué tendría que cambiar para que las comunidades puedan gobernar en su propio territorio? Ok, yo creo que voy a ser un poquito desafiante con esa respuesta. Creo que yo voy a decir que el poder económico está en el Pacífico. El poder económico está en los activos del Pacífico. Y el poder económico está en la geografía del Pacífico. Está en la gente y su talento. Ahora, lo que sí tenemos que lograr es cómo las decisiones de ese poder económico lo toma la gente del Pacífico. Y para ello hay que formarse, para ello hay que activar redes, pero no es solo crear esas redes, sino activar ecosistemas que propicien que eso se dé. Entonces, con lo que tenemos hoy, lo que yo veo todos los días, gente, la contradicción esta de me quiero ir del Pacífico y nosotros yo quiero entrar, tenemos que encontrar un punto medio de equilibrio. Y esto no es, digamos, un desafío a las industrias y al desarrollo económico que ya hay en el territorio, sino que es una complementariedad. Porque, insisto, la fotografía de desarrollo económico tiene que incluir otros rostros. Y mi trabajo, por supuesto, es ese. Que los rostros que faltan estén preparados, estén acompañados y un poco conozcan el lenguaje, ¿no? Que tiene el ecosistema, el desarrollo económico para que seamos efectivos en insertar, seamos efectivos en liderar, seamos efectivos en tener los recursos de poder que genera el capital. Y por supuesto eso impacta en el desarrollo de nuestras comunidades, porque por supuesto no creo en la acumulación de capital por acumular, yo creo que eso el Pacífico lo ha visto muchísimo, sino que creo en la acumulación de capital que por supuesto tiene un interés en impactar la vida del territorio. Porque pues de nada sirve que tú te desarrolles solo en un territorio enfermo. Entonces, sí creo que estamos llamados desde la esquina que nos toca a cada uno, ¿no? Y los que forman, los que hacemos redes, tú me hablas hace un rato del trading, que estoy aprendiendo todo esto. Toda esta cuestión, toda esta riqueza tiene que poderse compartir
de manera secuencial y objetiva. Entonces, esto de la soberanía financiera es una red, es un ecosistema, una constelación que tenemos que activar. Así que ser una jugadora en esa constelación para mí es supremamente importante, pero ser una jugadora que además comprende la realidad actual del ecosistema económico y comprende dónde están los puntos donde no estamos, debemos estar, hace parte de lo que aporto en este trabajo. Súper. Mira, y tú eres una jugadora, una ficha clave en el progreso de nuestra región Pacífico. Ok. Y sé que has estado en diferentes espacios institucionales, has estado en espacios de poder de decisión, y sé que es difícil tomar decisiones que vayan en contravía del pensamiento de la comunidad, pero que esas decisiones favorezcan a la comunidad, a pesar de que no tengan el conocimiento del por qué se toma. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil de tomar que te ha tocado a ti o que has visto que le ha tocado tomar a personas en el Pacífico? ¿Y dónde estaba el control en ese momento de los proyectos? No solamente hablando de su financiación, porque sabemos que es el problema principal al momento de tú crear proyectos o de querer crear nuevos espacios de valor para la comunidad. ¿Cuál ha sido ese reto más grande que hayas visto y que te ha tocado tomar? A ver, Jesús, qué preguntas tan interesantes. Pero un poco tendría que decir, dentro de las decisiones difíciles, yo creo que tú lo parafraseabas un poco y es como que dejar de hacer algo que tú sabes que impacta en el desarrollo de una comunidad, porque la comunidad en ese momento no lo entiende, ¿no? Y puede ser que esté un poco en contra de su propio desarrollo. Pero yo también creo que esa decisión difícil o la respuesta a esa decisión difícil es justa. Tiene que ser así, porque también generar desarrollo en el que la comunidad no vaya en ese mismo sentido, pues no es la manera. Esto no se trata de un arbitrario que llega a decir, vea, el desarrollo es por aquí, yo es que le voy a decir por dónde es, ¿no? Se trata de entender, se trata de reflexionar juntos, de cederle, de negociar, de concertar. Si al final no es concertado, no es un desarrollo que se va a dar en el tiempo. Entonces, si bien dejar de hacer cosas que en mi corazón era el quick del asunto, la cereza del pastel, porque de pronto el mensaje no lo estaba dando como debía darse, no estaba llegando a donde debía llegar, pues fue lo más difícil para mí, pero me retroalimentó un montón también de cómo ser facilitadora para que los territorios lleguen a ese consenso y sepan poder un poco direccionar esas acciones que lo llevan al desarrollo. Y ahí un poco tú tienes que tener tacto, ¿no? No es como que es entender los tiempos y los ritmos. Sí, por supuesto, tú llevas una agenda, pero no lo desarrollas solo a tu criterio. Entonces, aunque ha sido lo más difícil, es lo que más me ha enriquecido en ser facilitadora de este tipo de cosas, que aunque no vaya al ritmo que quisiera, cualquier avance termina siendo una gran victoria para transformar los territorios. Es. Muchas veces pensamos que innovación es únicamente tecnología, pero innovación va mucho más allá. ¿Qué significa innovar cuando hablamos de desarrollo económico desde comunidades étnicas y lugares? Bueno, yo esto lo voy a responder un poquito como con una anécdota, ¿sabes? Y es que en este mundo de desarrollo económico todo suena muy pomposo, ¿no? El trading y todas estas cuestiones muy pomposo. Pero también es como es llevar a la realidad de la cotidianidad ese desarrollo económico. No es pedirle mango a un palo de pepepan y no es forzar el territorio a lo que no es, sino que como desde lo que tiene generamos ese desarrollo. Yo recuerdo que yo mantenía muy conflictuada por no poder pagar una coca con una tarjeta de crédito. O sea, yo esa vaina no la entendía. Yo no entendía eso. Uno va por todos los lugares del Pacífico y coca, la señora de la coca baja al Caribe y están las palenqueras. O sea, de estos productos que todos coincidimos que son espectaculares, pero estaban por fuera del acceso cotidiano, de pagarla con X, de pagarla con una tarjeta de crédito. Entonces, yo decía, venga, a este cuento le falta un pedazo. Y entonces, como yo no puedo estar hablando solamente de gran desarrollo y de bonos de carbono y de los puertos y todo esto,
cuando en la cotidianidad de las transacciones, la gente del Pacífico, los productos del Pacífico están por fuera. Y así como con la cocada pasaba con una cantidad de cosas, con la chucula, la harina de achín, que Buenaventura es papachina, con las artesanías, El con mismo pescado, qué el bonito. pescado. Yo decía, ¿qué pasa? Entonces, nosotros allí creamos plataformas de comercialización un poco eh, más amigables con la realidad de las comunidades, porque en la grandes superficies, digamos, una señora que maneja artesanías y mete sus productos, que le paguen a 90 días, pues la acaba. Entonces, plataformas como la Vitrina Pacífica que hicimos en Buenaventura, plataformas como la Tienda Pacífico Colombia que hicimos aquí en Cali con la RAP, entre otras, donde el productor puede tener, digamos, todos sus servicios y bienes allí, pero que se pueden pagar con cualquier medio de pago, que además estar en una plataforma virtual, que lo puede solicitar, que lo puede enviar y que el productor se dedica a lo que sabe, a hacer su producto de calidad. Porque lo otro es que lo estábamos asesorando, que tenía que ser experto en marketing digital y experto en contabilidad y experto cuando los que hemos hecho empresa o hemos liderado empresa tenemos equipos grandísimos para eso. Sí, eso. Entonces decía, esto está extraño. Entonces, ¿cómo complementamos el ecosistema? Y para mí eso era innovar, es ocupar los espacios que están vacíos, los espacios que no permiten que las conexiones se den, que no permitía que la coca se comprara la tarjeta de crédito, la tal pasarela de pago, el datáfono, todas esas cosas que son supremamente sencillas. Y yo recuerdo cuando tenía conversaciones con financiadores, con organización y me decía, mira, pero qué cosa tan sexy esto de la vitrina Pacífico y estas cuestiones. Y yo decía, pues no estoy inventando que el agua moje, es simplemente encontrar el lugar donde hay los vacíos para hacer las conexiones. Y a veces, eh, por supuesto, podemos estar en conversaciones donde hablamos del desarrollo de infraestructura, pero también hay que hablar de la cotidianidad de los servicios y bienes del Pacífico. Así que innovar es eso, es darle contenido a esos espacios que están descubiertos. Tú representas a la red de mujeres visibles, tan prestigiosa red, que tenemos unas mujeres increíbles en nuestra red. Tú eres una de las fichas claves en este tema, pero sabemos que esto representa cierto recelo en algunos puntos, de algunos sitios, en algunas organizaciones. ¿Qué cambia en los modelos económicos cuando las mujeres no son solamente como beneficiarias, sino que son arquitectas? Son las que hacen, son las mujeres las que realmente atraen la riqueza y el capital para los diferentes proyectos de nuestra región. Yo creo que más que llevar la conversación a mujeres o hombres, que termina siendo un poco, yo creo que se pone un poco básica y cada quien se pone en una esquina y eso es su arenga, ¿no? Yo diría que es un poco entender el rol de la mujer en las comunidades. Yo vengo de comunidades donde está el rol de la matrona, ¿no? Y también en los análisis que se hacen en política pública y en desarrollo económico se entiende que cuando tú impactas a una mujer, estás impactando a su familia, su comunidad y su vida. Entonces, es directamente proporcional al beneficio. Beneficiar a una mujer es beneficiar a su familia, a sus hijos, a su comunidad. Y yo sí creo que tiene que haber una inserción de la mujer en el entorno laboral. Pasan cosas como estar en las juntas directivas, que tengo la oportunidad de estar en varias de ellas y pues somos muy pocas mujeres en algunas de ellas y muchas más mujeres negras que somos, de la zona rural. Entonces, yo lo que siento es que para la toma de decisión tenemos que estar los actores y sus distintas características, porque la calidad de las decisiones depende de la calidad de los actores. Y si tú estás tomando decisiones sobre algo que no conoces, pues tus decisiones van a estar un poco desabastecidas de ese contenido, de entender lo AFA, de entender el tema de mujer, de entender la realidad territorial de las periferias. Entonces, yo sí creo que esa inserción no solo de las mujeres en los espacios de toma de decisión, sino también de la población étnica, de los jóvenes, de todo lo que representa la sociedad, tiene que estar dentro de la toma de decisión para que las decisiones se parezcan más a la realidad y no estar teniendo problemas como, no es que no los tenemos incluidos, porque es que no están en la toma de decisión. Entonces, ese sí es un llamado que hago todo el tiempo y por eso un poco integro los espacios de toma de decisión que integro, porque creo que esa también es una manera de transformar. Súper. Al final, todo que tiene que ver con finanza es hablar de desarrollo, es hablar de poder, que es hablar de futuro.
y es decidir si los territorios tienen las capacidades o no de diseñar modelos económicos que requieran. El futuro realmente no se improvisa, se transforma y se financia. Y estamos en este espacio para llevarles a todas las personas que los escuchan y nos ven información que sea a través de la realidad de nuestras regiones y para que ustedes conozcan el liderazgo que están en esas regiones funcionando y haciendo la tarea todos los días para que la red de Manos Visible continúe con esos proyectos tan importantes como lo es este podcast, donde tenemos con personas como Eres tan increíbles como Milagria, la cual agradecemos el espacio. Y esta red está pensando en cómo crear riqueza, pero una riqueza basada en cómo se mueve un capital construyendo desarrollo del Pacífico Colombia. Esto fue Finanzas Prósperas, donde se diseña el capital que mueve el futuro. Así que los invitamos a que compartan sus reflexiones y nuevamente agradecido por compartir este espacio con esta hermosa mujer que nos ha dado una cátedra de finanzas el día de hoy. Muchas gracias a ustedes.